Pero Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Pues como ustedes saben, nos encontramos ya en el tercer módulo, justamente en nuestra tercera semana de actividades, ¿no? Pues nuestro tema del día de hoy, como ustedes pueden ver allí en la diapositiva, ¿no? Es la fuerza invisible que configura nuestro entorno, ¿no? Previo a esto, pues dentro de la materia de ciencias naturales, ¿no? Espero puedan ustedes observar desde sus pantallas, ¿no? Continúo, ustedes ya saben cuál es la rúbrica, ¿no? Cabe recalcar que son tareas, actividades en clase, foros y evaluaciones, ¿no? Como pues actividad final, ¿no? La fuerza invisible que configura nuestro entorno, el tema de nuestro análisis de la clase del tema de hoy, ¿no? Quiero empezar estos minutos de clase leyendo algo, pues, que específicamente vamos a hablar de fuerza, ¿no? Pero quiero empezar esta clase leyendo lo siguiente. Existen diferentes tipos de fuerzas, incluyendo la fuerza que nosotros tenemos, la que nos da Dios como seres humanos, ¿no? Y pues quiero que, obviamente, en la clase grabada ustedes van a poder analizar esto. Dice aquí, como ustedes pueden ver en la diapositiva, en los dos últimos párrafos, dice aquí, debemos creer en nuestro potencial, creer que el mundo conspira a nuestro favor cuando buscamos lo que queremos. Seamos siempre optimistas, al punto de superar barreras, conflictos y desánimos. No debemos dejar que cualquier persona nos disminuya o nos haga creer que no podemos hacer algo. El poder de hacer está dentro de cada uno de nosotros. Nuestros sueños, nuestros deseos y anhelos, ellos son nuestros. Nadie puede quitarlo de nosotros. Solo nosotros mismos podemos hacer que se concreten o no. Ama y cree en tu poder interior de hacer que lo que usted quiere suceda, ¿no? Pues empiezo lo menciono así porque es parte de la fuerza propia interior de cada uno de ustedes. Y pues antes de iniciar con el análisis voy a compartirles un video acerca del tema que pues espero puedan prestar atención y puedan escucharlos, ¿no? Si de pronto hay algún inconveniente en la pantalla, me lo hacen saber, espero ustedes sí puedan observar. Que te la dejo en la descripción. El tema de hoy es muy sencillo. Vamos a ver las fuerzas, sus tipos y efectos. Pon atención, que empezamos. A lo largo del día se realizan muchas tareas que suponen una interacción entre objetos. Sucede cuando tomamos un libro, frenamos nuestra bicicleta o das forma a la plastilina. Todas estas interacciones entre cuerpos se llaman fuerzas. Pasemos ahora a ver los efectos de las fuerzas. Las fuerzas tienen estos efectos sobre los cuerpos. Pueden mover un cuerpo que estaba parado. Pueden parar un cuerpo que estaba en movimiento. Pueden modificar la velocidad de un cuerpo. Y por último, pueden producir deformaciones. Por lo tanto, te estarás preguntando, ¿qué es una fuerza? Una fuerza es toda causa capaz de deformar un cuerpo o de modificar su estado de reposo o de movimiento. Según cómo y dónde se apliquen las fuerzas, pueden provocar efectos distintos. Por ejemplo, no es lo mismo empujar un cuerpo desde la parte de atrás que desde arriba o desde delante. Es decir, en la representación de las fuerzas no solo basta con un número, sino que es necesario indicar el sentido y la dirección en el que actúan. Además, se señala el módulo. Por ello, se representan a través de un vector. Pasemos ahora a ver un ejercicio. Un coche se ha averiado y debe ser desplazado fuera de la calzada. Si se empuja de distintas formas, predice el resultado que se obtendrá. Tenemos el coche y vamos a aplicar fuerza por aquí.
Por lo tanto, el coche se mueve hacia atrás. Tenemos el coche y ahora vamos a aplicar fuerza por aquí. El coche se mueve hacia adelante. Y ahora tenemos el coche y vamos a aplicar fuerza por aquí. El coche no se mueve. Por lo tanto, atención, el efecto que produce la fuerza es distinto según la dirección y el sentido con que se aplique. Una vez visto esto, vamos a clasificar las fuerzas por contacto y distancia. Las fuerzas pueden actuar de dos formas distintas. Empecemos por las fuerzas de contacto, que se producen cuando existe contacto físico entre los cuerpos. Por ejemplo, cuando se golpea una pelota con una raqueta de tenis o cuando se empuja una camilla. En ambas se produce fuerza por contacto. Pasemos ahora a ver las fuerzas a distancia. Se producen sin que sea necesario el contacto físico entre los cuerpos. Por ejemplo, cuando se deja caer un balón, resulta ser atraído por la Tierra y desciende. Encontramos tres tipos de fuerzas a distancia. Las gravitatorias, entre cuerpos que tienen masa. Por ejemplo, cuando se tira un paracaidista. Las magnéticas, entre dos imanes o entre un imán y el hierro. Por ejemplo, entre un bloque de hierro y el imán. Y por último, las eléctricas, entre cuerpos con cargas eléctricas. Por ejemplo, cuando cargamos un teléfono móvil. Pasemos ahora a ver el newton. La unidad de fuerza en el sistema internacional se llama newton, en honor al físico y matemático inglés Isaac Newton. El símbolo de esta unidad de medida es N. Una vez visto todo esto, vamos a hacer una serie de ejercicios. Clasifica las fuerzas por contacto o distancia. Vamos a dejar un tiempo para que las leas tranquilamente y ahora las clasificamos. La Luna gira alrededor de la Tierra, es una fuerza por distancia. Pelas una zanahoria con un cuchillo, una fuerza por contacto. Tomas una curva con una bicicleta, una fuerza por contacto. Das una patada a una pelota, una fuerza por contacto. Se electriza tu pelo al quitarte el jersey, una fuerza por distancia. Unos clavos son atraídos por un imán, una fuerza a distancia. Una vez visto esto, vamos a hacer el segundo ejercicio que dice así. Dibuja el vector fuerza que hace caer una pelota de baloncesto. El vector fuerza que hace caer una pelota de baloncesto es un vector fuerza vertical hacia abajo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Ya, lo que pudimos observar allí fue acerca de los tipos de fuerza, ¿no? Es lo que vamos a analizar en la diapositiva de hoy, ¿no? Ustedes pueden observar allí en su pantalla, me indica si están observando. Déjenme hacerlo más pequeñito. Ah, ya, allí está bien. Sí, observan. Alguien que me confirme si puede observar la diapositiva que les estoy compartiendo. Bueno, y la diapositiva de pues nuestras actividades a analizar el día de hoy es la fuerza invisible que configura nuestro entorno, ¿no? Previo al video, yo les leí una pequeña frase, ¿no? Acerca de que hablaba pues de nuestra fuerza interior. Como ustedes pueden ver allí, la fuerza invisible que configura nuestro entorno son las leyes de la física, como la gravedad, el magnetismo y la electricidad. Tres aspectos importantes claves de los que vamos a hablar que actúan sobre la materia y la energía, ¿no? Estas fuerzas son fundamentales para la existencia y la forma en que percibimos el mundo, aunque no podamos verlas directamente, ¿ya? Continuamos y vemos aquí en nuestra diapositiva las fuerzas en nuestro entorno. ¿Se han preguntado ustedes en algún momento qué son las fuerzas? ¿No? Como ustedes pueden ver allí en el pequeño concepto de la diapositiva, son interacciones entre dos o más cuerpos. Pueden ser ejercidas por seres vivos o también por objetos o cuerpos inanimados. La fuerza no es una característica propia de los cuerpos, porque se necesita que haya una interacción.
Además, lo correcto es decir que hay seres vivos u objetos que tienen mayor capacidad de realizar fuerza que otros. Qué raro, ¿no? Esto es un claro ejemplo cuando ustedes en algún momento hayan escuchado, ¿no? Que suelen decir, ¿por qué no es acertado? No, claro que no. Pero en muchas ocasiones se han preguntado ustedes por qué creemos que los hombres muchas ocasiones tienen más fuerza que las mujeres, ¿no? Esto se cuestiona. Pero como ustedes pueden ver allí, lo correcto es decir que hay seres vivos u objetos que tienen mayor capacidad de realizar fuerza que otra, ¿verdad? Recuerden ustedes que hay algunos efectos de la fuerza. Por ejemplo, primero, cambio en la forma, cambio en la dirección del movimiento de un cuerpo, cambio en la rapidez de un cuerpo, ¿verdad? Y aquí vemos un ejemplo, obviamente en el módulo de matemáticas ustedes lo podrán ver más adelante, pero vemos una flechita aquí en la diapositiva que se llama vector, ¿verdad? Esto se llama vector. Aquí algo adicional sobre esto es que es una de las características que distingue a la fuerza, ¿verdad? Este vector permite y representa intensidad, dirección y sentido, como ustedes pueden ver allí en la diapositiva. ¿Y cuáles son los tipos de fuerza? Ustedes acabaron de ver en el video que existen diferentes tipos de fuerza. Y aquí vemos cuatro. Fuerza de gravedad, fuerza de roce, fuerza magnética, ¿verdad? Y empezamos por la primera, fuerza de roce. ¿De qué se trata la fuerza de roce? Cuando tratamos de deslizar un cuerpo sobre otro, no hablamos solo de nuestro cuerpo, hablamos de un material, ¿verdad? De una materia, de algo físico. Cuando nosotros queremos deslizar algo físico sobre otro o sobre una superficie, ¿verdad? Aparece una fuerza que se opone al deslizamiento. ¿Le ha pasado a ustedes que, como solemos decir nosotros, miren, quizás a veces no utilizamos las palabras correctas, pero cuando decimos quiero empujar esto, quiero mover esto, eso se llama fuerza de roce, ¿verdad? Esta fuerza se denomina roce o fricción. Estas fuerzas son provocadas por las irregularidades microscópicas de las superficies, de las que están en contacto. Es decir, vemos en la imagen a una persona, ¿verdad?, que está empujando, podría ser una caja, un mueble, algo, ¿verdad?, hacia otra superficie, pero aquí también vemos que no puede, que está haciendo fuerza. Y la imagen más pequeña nos está mostrando por qué está haciendo fuerza, ¿verdad? Y aquí nosotros vemos que hay algo que se opone al deslizamiento, que como no es liso, ¿verdad? Entonces hay algo que se opone y él tiene que hacer fuerza para poder mover eso, ¿verdad? Mientras más rugosas sean las superficies, mayor será la intensidad de la fuerza de roce, ¿verdad? Como les decía en el ejemplo, entre el suelo y el mueble existe un roce. Miren, aquí está el roce, por lo que hay que hacer un esfuerzo para vencerlo. Esa es la fuerza de roce. Siguiente tipo de fuerza, que es la gravedad. ¿Se han preguntado en algún momento ustedes qué es la gravedad? ¿No? La gravedad es la fuerza que ejerce la Tierra sobre los objetos, atrayéndolos hacia ella. En el año de 1687, ustedes incluso esto lo vieron ahorita en el video, ¿verdad? Isaac Newton desarrolló la ley de gravitación universal, la ley que rige la acción gravitatoria. La gravedad hace que los planetas entren en órbita alrededor de las estrellas, como la Tierra que está en órbita alrededor del Sol. La fuerza gravitacional se mide y se representa en kilogramos de fuerza o newtons, que es pues representado en la química, en la física y en la matemática con una N, como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, ¿verdad? Esta N que está aquí es la representación de, pues, que lo que se representa en kilogramos, ¿no? Que significa newtons. Continuamos y vemos aquí gravedad, la fuerza de la gravedad. De pronto algún estudiante que esté presente y desee participar en la lectura. Continuamos, dice aquí la fuerza de la gravedad.
La fuerza gravitatoria atrae a todos los objetos con masa entre sí. Ya, vamos a ir analizando. Dice aquí que la fuerza gravitatoria atrae a todos los objetos con masa entre sí. En la Tierra, esta fuerza es la que nos mantiene pegados al suelo y es la responsable de la órbita de los planetas alrededor del Sol. ¿Verdad? ¿Se ha preguntado usted en algún momento o se ha cuestionado y ha dicho usted por qué nosotros nos mantenemos de pie? Y quizás en ocasiones no podemos salir, por decirlo así, volando como las personas, como los científicos cuando tienen que salir al espacio, ¿verdad? Y aquí está la respuesta a eso. ¿Por qué nosotros nos mantenemos, ¿verdad? Pegados al suelo? Es decir, o sea, nosotros estamos de pie en la Tierra, ¿no? Dice aquí que es por la fuerza gravitatoria, ¿verdad? Que atrae a todos los objetos con masa entre sí. Es decir, que la masa corporal que nosotros tenemos es la que permite que nosotros estemos pegados al suelo o estemos de pie en la tierra. ¿Ya? Y la misma masa, ¿verdad? Es la que es la responsable de la órbita de los planetas alrededor del Sol. Es decir, que depende, ¿verdad? En sí, en pocas palabras, el mantenimiento del objeto, ¿no? Que da la fuerza gravitatoria que tiene cada planeta para mantenerse en órbita. La gravedad es lo que hace que se unan entre sí trozos de materia para formar planetas, lunas y estrellas. La gravedad es lo que hace que los planetas entren en órbita alrededor de las estrellas, como la Tierra, que está en órbita alrededor de nuestra estrella y del Sol. Aquí vemos unos ejemplos, y estos ejemplos, unos de estos, ya los acabamos de ver también en el video. Miren ustedes aquí, ¿no? Según esta ley, según la ley de la gravedad, todos los cuerpos con masa en el universo se atraen los unos a los otros. La intensidad de esta fuerza depende de dos factores: la masa de los objetos y la distancia entre ellos. ¿Es verdad? ¿No? Todo esto hace que se unan, ¿verdad? Que se atraigan los unos a los otros. Es decir, primer ejemplo que nosotros tenemos aquí, a una mujer, ¿verdad? Haciendo una fuerza de roce o de fricción sobre una carretilla. Miren cómo una fuerza depende en muchas ocasiones de otra, ¿no? ¿Cómo está llevando una carretilla? Segundo ejemplo, en el segundo ejemplo nosotros tenemos aquí a una persona con una flecha o lanza, ¿verdad? Que justamente, pues la lanza depende de lo que tiene en su mano, ¿no? Creo que, a ver, dime un momentito, porque al parecer no están observando toda la diapositiva. Déjenme ver qué sucede aquí. Un momentito. Vamos a ver. Ay, a ver. Déjenme volver a la diapositiva que nos encontramos analizando. Ah, justamente aquí. No, estoy en el ejemplo. Ya vimos los tipos de fuerza. Ay, perdón. Los tipos de fuerza. La gravedad. Estamos hablando sobre la gravedad, la fuerza de la gravedad. Déjenme ver allí. Ya, esto creo que es algo de... Déjenme dejar de compartirles para poder ver aquí qué sucede. Mm, 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 mm.
Espero ustedes allí puedan observar la diapositiva completa. No, estoy haciendo, modificando aquí en la pantalla. Les pido mil, Licenciada, díganme. licenciada, disculpe, no, no se ve solo la mitad, nomás se ve. No se ve la mitad, qué raro, porque el internet sí está bien. Entonces tiene que ser el dispositivo, porque el internet está perfecto ahorita. No tengo ningún Es que no inconveniente. está la mitad. Qué raro, déjenme ver aquí. Sí, justamente alguien me acaba de mencionar que solo ve la mitad y se me hizo raro. Esperemos allí pueda verse todo. No. Se tapó más. Estamos- Vamos a ver. Ahí déjeme ver. Ahí Ay, ya se ve un poco, ya, tuve que hacer una pequeña modificación. Creo que, déjenme ver. Si aquí, pero se achicó la pantalla. sí, justamente porque veo que está reflejando dos diapositivas al mismo tiempo. Déjenme. Ahí sí, Ahí sí. ahí sí, Bueno, me alegra. ahí Entonces, sí. de ahí no muevo, ahí me quedo, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, ¿no? Estaba hablando acerca de la fuerza de la gravedad. Ya hablamos de un tipo de fuerza que se llama roce o fricción, ¿verdad? Que es cuando usted quiere empujar o mover algo, eso tiene un nombre y se llama fuerza de fricción. Continuamos y vemos también que existe la fuerza de gravedad, que es justamente, como ustedes pueden ver aquí, una ley que dice que todos los cuerpos con masa en el universo se atraen unos a otros. La intensidad de esta fuerza depende de dos factores, la masa de los objetos y la distancia entre ellos. Un ejemplo claro de fuerza de gravedad muy particular de lo que ustedes pueden ver allí en la pantalla son los globos. ¿Se han preguntado ustedes? Existen globos que usted los suelta y el globo se va, ¿verdad? Se va en el aire, se fue, pero hay globos que se mantienen en el suelo. Allí vemos la diferencia. Dice que depende, se dice científicamente que esto depende mucho de qué, de la masa de los objetos. Es decir, que el globo que contiene helio no permite que ese globo esté en el suelo. La masa que contiene ese objeto es el helio y por ende ese globo pues se va a ir porque es su fuerza de gravedad. Pero el otro globo que no tiene helio y que tiene un tipo de masa, ese objeto tiene un tipo de masa diferente. La masa sería aquí el aire, ¿no? El aire que contiene es muy diferente, es otro tipo. Entonces permite que este globo se mantenga en el suelo, ¿verdad? Allí vemos un ejemplo claro, ¿verdad? Cotidiano que suele suceder y vemos y quizás a veces nos preguntamos el por qué, ¿no? Y vemos allí que es la masa que contiene ese objeto que permite pues la intensidad de la fuerza según su gravedad. Tercer ejemplo, tenemos en la imagen que ustedes ven allí, es el magnetismo. Cuarto ejemplo, el gravitacional, donde vemos que las cosas caen por su propio peso y vemos pues aquí una manzana, ¿no? Que la manzana quizás después de que ya está, pues no, la cosecha de este fruto comienza a caer y no solo de este, sino de diferentes frutos, pongamos así, que ya es su tiempo, pues y comienzan a caer de su árbol. Vemos aquí el de fricción, donde la fuerza puede cambiar. En la quinta imagen donde hay un niño, ¿no? Va, tipo bajando como sobre una superficie, sobre algo, su velocidad cambia, es determinante. Y el de aceleración. Sexta imagen, el de aceleración, donde vemos que una chica pues está en un patín. Continuamos y vemos aquí siguiente tipo de fuerza. ¿Qué es el magnetismo?
El magnetismo es un fenómeno físico relacionado con la interacción de ciertos materiales que poseen propiedades magnéticas, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo, dice aquí, los imanes. Son objetos que generan un campo magnético. Son fundamentales en este fenómeno, es decir, que el magnetismo específicamente nos va a hablar acerca de específicamente un campo magnético que es el imán, ¿verdad? Vemos aquí que existen dos polos magnéticos, norte y sur, que se atraen o repelen entre sí. Las partículas cargadas como electrones contribuyen al magnetismo. Los materiales magnéticos pueden alinearse y mantener su magnetismo incluso después de retirar la fuente magnética. Este fenómeno, este fenómeno es crucial en tecnologías como la electricidad, la resonancia magnética y la fabricación de dispositivos electrónicos. Y aquí vemos un ejemplo, ¿no? Aquí vamos a entender el ejemplo claro acerca del magnetismo. En pocas palabras, ¿qué es el magnetismo? Es el fenómeno de atracción y repulsión de determinados metales e imanes, ¿verdad? Objetos magnéticos son los que se adhieren. Miren, aquí está la diferencia. Ya, quizás ustedes se preguntarán, ¿cómo puedo yo darme cuenta qué contiene magnetismo y qué no tiene magnetismo? Primer ejemplo que vemos aquí en el cuadro, dice aquí, son los que se adhieren a un imán y generalmente son metales. Es decir, que todo lo que se adhiera a un imán tiene magnetismo y es un metal, ¿verdad? Todo. Pero ¿qué sucede a lo mejor si, por ejemplo, ustedes quieren saber si un arete o algo que ustedes piensan que es metal no se adhiere al imán? Significa que simplemente no lo es. Objetos no magnéticos son los que no son atraídos al imán. Y ahí vemos unos ejemplos, ¿verdad? Un ejemplo claro de cómo usted puede darse cuenta si eso contiene o no contiene magnetismo, ¿no? Imanes. Son objetos metálicos que crean un área de fuerza magnética a su alrededor. Justamente hablaba acerca de esta parte. Quiero explicarles, en el caso de que se llegue a acabar la sesión, vuelvo a enviarles, ¿no? Dice aquí, son objetos metálicos que crean un área de fuerza magnética a su alrededor, la cual es invisible, o sea que nosotros no podemos darnos cuenta que eso contiene magnetismo, ¿verdad? Nosotros no lo podemos ver, pero contiene. Y vemos aquí, si ustedes se dan cuenta, que este imán tiene dos letras. En la imagen ustedes pueden ver que hay una N de color rojo y una S de color azul. La N significa norte y la S significa sur. Polos de un imán. Polo norte. Es la parte del imán que apunta al norte de la Tierra. Como, no sé, ustedes pueden haber escuchado que el planeta Tierra contiene magnetismo, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, tiene mucho que ver con esto. Dice aquí, Polo Norte es la parte del imán que apunta al norte de la Tierra. Polo Sur es la parte del imán que apunta al sur de la Tierra. Y si ustedes se dan cuenta en la imagen, este imán, por decirlo así, donde ustedes ven las dos letritas, y las rayitas que se ven a un lado es el magnetismo que contiene y nosotros no lo podemos observar, pero contiene, ¿verdad? Dice aquí la última imagen de la diapositiva. La Tierra se comporta como un eje porque posee metales magnéticos, ¿verdad? Lo que les decía ahorita. Si un imán tiene un fuerte campo magnético, puede atraer objetos incluso debajo del agua. Miren qué interesante, ¿no? Y siguiente tipo de fuerza, ¿qué es la electricidad? La electricidad sí es un tipo de fuerza, ¿verdad? Voy a adelantarme un poquito a la lectura y quiero mostrarles el ejemplo gráfico. Espero ustedes sí lo puedan ver allí. Pues miren, en la vida cotidiana, ¿verdad? De cada uno de nosotros, todo lo que es una fuerza que genera energía eléctrica, pero es fuerza. Si ustedes se dan cuenta en esta imagen, al lado de cada imagen hay un numerito. Pueden ustedes darse cuenta ahí que a cada lado de cada imagen hay un numerito, ¿verdad? Y aquí les voy a hacer una explicación breve. ¿Se han dado cuenta ustedes cuando les llega la planilla de energía eléctrica? Otro ejemplo, ¿no? Cuando les llega la planilla de energía eléctrica y a lo mejor ustedes pudieron observar, ¿no? Que, por ejemplo, hay una parte de la planilla donde dice, dice, Hipólito dice
en julio consumí más energía que en junio. Y después dice Jessica o Francisco, en enero consumimos más que en febrero, ¿no? Bueno, aquí esos numeritos significan el tipo de fuerza mínimo que cada uno de ellos contiene y que depende mucho del uso que se le dé para que éste pueda aumentar o disminuir, ¿no? Es un, como tipo porcentaje mínimo que se mantiene. Miren, agua caliente, dice aquí, es un tipo de fuerza que genera 3%. Aquí dice cocina eléctrica, 9%, calefacción, 15%, los electrodomésticos pequeños, esto incluye una licuadora, una batidora, ¿no? Aquí vemos una tostadora, 7%, televisor 10%, frigorífico o refrigerador 18%, lavavajillas 2%, lavadora 8%, secadora 2%, microondas 2%, horno eléctrico 4%, el computador 1%, el aire acondicionado 1%, la iluminación o focos 18%, imagínense, 18%. Así que no deje todos los focos encendidos, ¿no? Agua caliente, bueno, agua caliente 3%. Entonces, ahí la diferencia, ¿no? Del tipo de fuerza que contiene estos diferentes tipos de usos domésticos de la energía eléctrica, ¿no? ¿Qué es la electricidad? Ahora sí, el concepto o la definición. La electricidad es una forma de energía que se manifiesta con el movimiento de los electrones de los átomos que hay en la superficie de un material, ¿verdad? Entonces ustedes saben ya que la electricidad es una forma de energía. ¿Y cómo se manifiesta? Con el movimiento de los electrones de los átomos que hay en la superficie de un material. Es decir, que este material, eso que da energía, contiene electrones y esos electrones están compuestos por átomos. ¿Recuerdan ustedes que nosotros el periodo anterior justamente hablábamos de los átomos que están compuestos por diferentes partículas, que es lo que une y hace una materia, ¿verdad? Ya, este movimiento de electrones es lo que se conoce como corriente eléctrica. Es decir, que la corriente eléctrica está conformada de electrones compuesta por átomos. Mire usted, ¿no? La corriente eléctrica se da cuando se ponen en contacto dos elementos, entre los que hay una diferencia de potencial eléctrico, ¿no? La electricidad genera también otros fenómenos físicos. ¿Ya? Continuamos. Y generalizando los tipos de fuerza, vemos aquí de pronto alguna persona que esté presente, algún estudiante que desee ayudarnos con la lectura, compartir la lectura. Yo, señorita. Ya, muy amable, lo escuchamos. Otras fuerzas invisibles. Además de la gravedad, el magnetismo y la electricidad, existen otras fuerzas invisibles que moldean nuestro entorno, como la fuerza nuclear, que mantiene unidos los núcleos de los átomos, y las fuerzas intermoleculares que dan forma a la estructura de la materia. Esta fuerza invisible no solo da forma al mundo físico, sino también tiene un impacto significativo en nuestra vida diaria, desde el funcionamiento de los aparatos electrónicos hasta la forma en que percibimos nuestro entorno. Muchísimas gracias por compartir la lectura. ¿Pueden encender un momentito todos su cámara para nuevamente tomarles una fotito antes de que se me acabe el tiempo y poder compartirles? Muchísimas gracias por su conexión. Por cuestión de tiempo, en el caso de que se cierre el enlace, ¿no? Ya no vuelvo a compartir otro enlace, pero sí la actividad por el chat, ¿no? Miren a la cámara, cuento 3, 1, 2 y 3.